¿Viste? Está claro. Bueno, a ver, voy a leer la cobertura de Al Jazeera, que es un medio catarí, sobre el ataque de Israel contra Irán. El título es Israel ataca a Irán. El líder supremo iraní Ali Khamenei advirtió que Israel enfrenta un destino amargo y doloroso tras el ataque. Israel ha atacado varias instalaciones nucleares y emplazamientos militares iraníes y ha llevado a cabo asesinatos de altos mandos militares y científicos nucleares. Así textualmente dice una fuente árabe. Una primera oleada de ataque se llevó a cabo el viernes por la mañana. Un segundo ataque por separado contra la ciudad de Tabriz, al noroeste de Irán, fue reportado por medios locales más tarde el viernes. La agresión ha generado temores de un conflicto militar más amplio en la región y Teherán ha prometido una respuesta contundente. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió que Israel enfrenta un destino amargo y doloroso por el ataque. Por la voluntad de Dios, la poderosa mano de las Fuerzas Armadas de la República Islámica no permitirá que Israel quede impune, declaró. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en un mensaje pregrabado que los ataques de la madrugada del viernes tenían como objetivo dañar la infraestructura nuclear y las fábricas de misiles balísticos de Irán. Imágenes publicadas en redes sociales mostraron estructuras dañadas, incluyendo edificios residenciales en toda la capital iraní. Más tarde, el viernes, el ejército israelí declaró haber dañado las estructuras subterráneas de la planta de enriquecimiento de urano de Natanz, incluyendo una sala de enriquecimiento de varias plantas con centrifugadoras, salas eléctricas e infraestructura de apoyo adicional. Añadió que la infraestructura vital de la planta, que permite su funcionamiento continuo y el avance continuo del proyecto del régimen iraní para obtener armas nucleares, fue atacada. Según medios iraníes, las personas que murieron por el ataque israelí son, digo los cargos, pues son nombres en árabe: comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el jefe de Estado Mayor del ejército iraní. Se encontraba entre los muertos en el ataque israelí. El medio de comunicación estatal Nour News informó que el asesor de Khamenei, Ali Shamkhani, que resultó gravemente herido. O sea, parece un ataque muy importante, de proporciones realmente muy altas, y esto está, bueno, obviamente en la tapa de todos los medios del mundo. El New York Times informa: Israel atacó bases y emplazamientos nucleares en un ataque impactante que superó los ataques anteriores contra Irán. El presidente Trump advirtió a Irán que aceptara nuevos límites a su programa nuclear, ya que futuros ataques podrían ser aún más brutales. Israel lanzó una sorprendente serie de ataques el viernes por la mañana contra el programa nuclear de Irán y mató a 3 de los jefes de seguridad de la nación en un notable golpe de inteligencia y fuerza militar que inmediatamente decapitó la cadena de mando de Teherán, provocó amenazas de severas represalias y aumentó los temores de un conflicto más amplio. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió los ataques como un último recurso para prevenir a Irán con armas nucleares, al que Israel considera una amenaza existencial. Además de atacar las instalaciones nucleares iraníes, los ataques israelíes causaron la muerte de altos funcionarios y científicos nucleares iraníes y alcanzaron las instalaciones de misiles de largo alcance y las defensas aéreas de Teherán. La Fuerza Aérea de Israel continúa tomando medidas para interceptar los drones que Irán ha lanzado contra Israel, según informó el ejército israelí en un comunicado. Bueno, esto que estoy contando son apenas las primeras repercusiones de un ataque muy fuerte de Israel contra Irán y contra el desarrollo nuclear de Irán, y hasta ahí nosotros sabemos, iremos hablando con especialistas, iremos tratando de explicar qué es lo que pasa y sobre todo cuál es la profundidad del conflicto, porque cada vez que pasa este tipo de cosas, lo que uno se pregunta es no solamente qué es lo que está pasando, sino qué es lo que puede pasar con represalias iraníes, con reacciones en el resto del mundo árabe, etcétera, etcétera, y con la repercusión en términos geopolíticos internacionales de lo que está pasando. A ver, eso es raro para nosotros arrancar por una noticia de índole internacional, pero bueno, ahí estamos contando lo que pasa. Perdón por haberme tratado de risa con la pavada de haber dicho es una noticia explosiva, pero bueno, a veces uno se pone medio nabo y le pasa, y así son las cosas. A ver, eso arranca con la primera noticia de la mañana. La segunda, ya es de índole local, que es la inflación, el dato de inflación que se conoció ayer. A ver, el dato de ayer fue muy por debajo de todas las expectativas. Cuando a principios de mayo se decía 2%, ya parecía bajo. En un momento empezaron a decir 1,9%, otros dijeron 1,8%, y en el momento que apareció ayer el 1,5% realmente era muy impactante. Dos o tres cosas antes de darle pie a Jairo para tratar de desagregar y ver detalles de este índice y qué significa para nuestra calidad de vida, etcétera.
Eso es un gran logro del gobierno llegar a este punto, porque la inflación es realmente comparativamente muy baja y además la tendencia es muy baja y además ya convive la inflación con un hecho que podía haber sido más inflacionario, que es la salida parcial del cepo. O sea, ya cada uno, los particulares quiero decir, no las empresas, pueden comprar los dólares que quieren. Y eso podía haber generado una suba fuerte del dólar y por lo tanto una suba de los precios, y eso por lo menos por ahora no ocurrió. Vamos a ver qué pasa cuando termine el segundo trimestre y la liquidación de divisas por medio del sector agropecuario no sea tan no desaparezca del mercado, con lo cual va a haber menos oferta de dólares, y si se mantiene la demanda por turismo, por ahorro, por lo que estamos viendo en estos meses, puede ser que haya algún desafío al respecto. En cualquier caso, vos tenés una inflación que ha bajado mucho y la verdad que hay algo que uno lo ve hoy, que es que Milei armó algo. Es muy evidente que tanto políticamente como en lo económico, Milei armó un esquema que uno puede ver qué pros y qué contras tiene, puede preguntarse si es sostenible o no, puede preguntarse qué costo tiene el tiempo sostener con tanta deuda un dólar barato que es un ancla para los precios. Puede preguntarse mil cosas sobre algo que existe y tal vez la fortaleza política o la fortaleza política o de liderazgo de Milei en este momento tenga que ver con ese 1,5 que vos ves, que es todo un esquema que tiene mil huecos para entrarle y para discutirle y para pensar y para abrir preguntas. Por supuesto que sí, pero en la vida cotidiana vos te das cuenta cuando se mueve, que los precios, si se mueven muy poquito en este momento. Yo ayer justo me compré algo en un shopping y vos decís, mirá, no, antes yo venía y decía, la puta madre, lo caro que está todo, y ahora decís lo estable que está todo, o lo estable que está esto por lo menos. Entonces, y eso reproducido a lo largo de familias y familias y familias, es una sensación de mayor tranquilidad. Insisto, 1000 preguntas sobre el modelo que hay hoy, preguntas que uno se haría sobre cualquier modelo hoy, un año y medio después de haber heredado lo que heredó, 1000 preguntas sobre el futuro, que también uno se haría sobre cualquier modelo que estuviera en marcha, porque estas cosas no se hacen rápido y no se hacen sin costo, pero lo que vos ves como foto hoy es alguien que se planteó una estrategia y después con 1000 errores, con 1000 idas y vueltas que se justifican, con 1000 cambios de discursos casi mensuales de no nos importan las reservas, nos importan las reservas. No nos importa que se vaya, que el dólar esté barato, nos importa que el dólar esté barato. No vamos a salir del cepo, vamos a salir del cepo. No vamos a dolarizar, vamos a hacer la dolarización endógena. Va cambiando todo el tiempo el discurso, pero finalmente hay una prueba de ensayo-error que en este momento está en un momento óptimo como resultado, porque se está mostrando 1,5% de inflación y anda a discutir con eso, ¿no? Jairo, desagreguemos el número. Pensemos eso. Sí. Hay una desaceleración muy fuerte en por lo menos 3 categorías del índice de precios al consumidor. Cuando vos lo ves desde marzo, que habían tenido el pico en el promedio de 3,7%, y son nada más y nada menos que alimentos y bebidas, que en marzo había tocado casi 6%, había subido 5,9%, bajó a 2,9% en abril y fue 0,5% el movimiento de alimentos y bebidas registrados por el INDEC en mayo, un mes donde tuviste algunas semanas incluso con mediciones semanales que daban deflación. También frutas y verduras, tuviste ahí un impacto estacional que terminó habiendo obviamente también retracciones de precios muy fuertes. De hecho, la categoría de precios estacionales termina dando una baja de precios del 2,7%. Entonces, si vos ves que alimentos y bebidas como categoría se desacelera muy fuerte en 2 meses y además que los estacionales, los precios que cambian según el momento del año, caen de precios, tenés una parte de la explicación. Pero claro, no queda simplemente ahí, porque indumentaria pasó en 3,8, era en marzo, a 0,9 en mayo. O sea, hubo un momento en marzo donde con la inestabilidad previa al acuerdo con el fondo hubo una aceleración de precios, pero fue muy rápida la desaceleración en algunas categorías muy populares que releva el índice de precios, incluso recreación y cultura, pasó de 4 en marzo a 1,7. En este contexto, para ver qué está pasando, estamos hablando de que la inflación de los últimos 12 meses es 43 y la inflación del año es 13. Estoy diciéndolo sin los decimales, solo para que vean el número redondo, ¿no? La magnitud.
Y no sé, yo el otro día hablaba con gente que está renegociando contratos de alquiler, por ejemplo, calculando en qué momento van a tener que renegociar, obviamente sin ningún tipo de marco regulatorio, etcétera. La dinámica que se veía hace 2 años, cuando, más allá de la discusión de la ley de alquiler, estoy hablando como indexación, había estimaciones brutales de cuánto había que ponerle a un precio para estar a tono, hoy se vuelven como mucho menos relevantes y se puede dejar para después seguir negociando. Esto, después quiero ir al final a un planteo que no está en la planilla, que me imagino que está escuchando. Es notable la diferencia en la calidad de vida en ese aspecto. Después vemos desocupación, después vemos empleo, hay un montón de... Bueno, es lo mismo. Pero lo que decía es desocupación y ves desigualdad y ves los salarios cuánto alcanzan. Hay un montón de cosas para ver, pero la idea de que vos pactás un alquiler y todavía no está pasando eso y ojalá pase en algún momento. Y ese número no se mueve porque sabes que eso es lo que vas a tener que pagar. O pagás una cuota de lo que sea. Esa cuota es estable y tu ingreso es estable. Es muy rara para nosotros. Comparado con que siempre están negociando, me están cagando con el sueldo porque no me están dando la inflación. ¿Entendés? Hay algo ahí que claro, si alguien logra realmente sostener en el tiempo una inflación baja, con actividad, con empleo, etcétera, naturalmente el cambio de la calidad de vida es muy sensible, ¿entendés? Porque uno recuerda en el cuerpo lo que era esa negociación y de repente la idea de que en algún momento los precios paren y seas como el resto de los lugares del mundo, que es raro que un precio se mueva durante años, bueno, ojalá lo logren, ¿no? Sí, yo solo para matizar, y me engancho ahí de lo que estás diciendo, la estabilidad tiene un montón de beneficios que me parece ya son indiscutibles a esta altura, incluso en la discusión que hacíamos distribucionistas, productivistas en el peronismo, hasta empieza a haber una especie de consenso a la fuerza por lo que votó la gente, por lo que fue la locura de la inflación del 2023, de que la estabilidad ya no es de derecha ni es una cuestión secundaria, sino que te transmite calidad de vida. El punto que para mí es una incógnita es cuánto se puede, voy a decir la palabra, disfrutar la estabilidad si vos quedaste en un escalón muy bajo de ingresos. Porque Argentina es cierto que ha tenido una caída en los ingresos, y lo pregunto porque hay determinados tipos de consumos que hacen a la calidad de vida que, por más de que ahora se estabilicen y no sigan subiendo, quedan muy caros para que la gente los mantenga. Colegio privado y prepaga. Hay algo que para el sector de la clase media que goza de la estabilidad, porque dice, che, no se puede vivir con el descontrol, lo está viendo como un esfuerzo muy grande seguir manteniendo esos servicios que, aunque no se aceleren, no suban más, quedaron muy caros para el nivel de ingreso que quedó muy abajo en el momento donde se estabilizó. Y me parece que es un punto que estoy respondiéndole a mucha gente que nos debe estar escuchando diciendo, entiendo la estabilidad, pero estoy viviendo en algún caso mucho peor, en algún caso más difícil. Hay un dato que a mí me impresionó, porque vos mencionaste alquileres. Alquileres en el índice de inflación de ayer da 7% arriba. Para alguien que le aumentó el alquiler 7% arriba, por más que los precios de los comercios estén estables, es un golpazo muy fuerte. Entonces vos decís, ¿cómo si los alquileres dan 7% arriba, la inflación da 1,5? Bueno, compensa con otras cosas, pero me pregunto cuán ponderado está dentro del índice la cuestión del alquiler. Si está ponderado porque te aumenta, para alguien que paga, no sé, 300 lucas de alquiler y tiene un ingreso de 200 en su índice personal, obvio, es muchísimo lo que incide. Entonces, no, está ponderado mucho menos de lo que está ponderado, obviamente, por ejemplo, alimentos, que se derrumba, que subió 0,5, o que los precios que tuvieron deflación. Entonces está muy compensado. Hay que decir que el gobierno tiene para mostrar el plan económico en sus bases ortodoxas de no emisión, ajuste fiscal, secar la plaza de pesos, y le agrega también patas, por llamarlo así, que me perdonen, heterodoxas, patear los aumentos de tarifa de gas que tenían que estar, tratar de que el dólar no se mueva y endeudarse y conseguir reservas por donde sea para que el dólar no se mueva, o sea, pisar las paritarias para que las paritarias no generen también una ronda de indexación. El gobierno está tirando con su receta, obviamente ortodoxa, pero no se queda ahí y está forzando, incluso pagando el costo, te lo voy a decir fácil, de no cumplirle la meta al fondo de juntar reservas. Entonces no compro dólares y no hago subir el dólar, que me podrían dar un poquito más de inflación. Y hay una elección también de cómo interviene, a pesar de que el gobierno dice que no interviene. O sea, en esa mirada,
daría la impresión de que el gobierno patea la inflación para adelante. O un poco de inflación para adelante, por ejemplo, el impacto de tarifas o eventualmente de un acomodamiento del dólar. Bueno, para pero si adelante. vos lo que haces estás contrayendo mucha deuda que tiene intereses altos en dólares para tener oferta ante una expectativa, una creciente, una demanda creciente de dólares. Si vos estás en esa dinámica, es probable que en algún momento, o digamos, es pensable, existe el riesgo de que ante una fuga de capitales vos tengas, porque vos no podés pagar lo que le estás comprometiendo a pagar para mantener el dólar, la inflación se dispare porque es una corrida. De hecho, números como ahora de inflación los hubo en el segundo semestre del 2017, cuando Macri gana las elecciones. Primer semestre del 2018, con las mismas cosas, salís del cepo, baja inflación, crecimiento del crédito. ¿Te acordás del crédito para motos, lo que era en ese momento? Y bueno, eso evidentemente era muy frágil porque explota después y te explicaban todo igual que te lo explican ahora. ¿Y cómo se financiaba? Con deuda. Y los tipos que miraban cómo crecía la deuda y a qué intereses se tomaba, decían, nosotros estamos generando riqueza para pagar esa deuda. Me parece que ahí está la pregunta finalmente. Bueno, es que, ¿qué se logró hasta acá en el modelo Milei y cuáles son los riesgos para adelante? Agrego a los datos de ayer, porque van a ser relevantes cuando en 3 meses salga el dato de pobreza e indigencia. La canasta que se usa para medir la indigencia dio menos 0,4, reflejando también en el derrumbe de algunos precios de alimentos, y la canasta que ya se llama canasta Juliana Santillán, la canasta de pobreza, se quedó igual. Ya para tranquilidad de Juliana, que no tenga que cambiar el dato, quedó en 0,1, o sea, 1.110.000 mangos para una familia de 4 personas no ser considerada pobre. Digo, esto se anticipa que seguramente en 3 meses algún cimbronazo, algo que cambie eventualmente, le va a dar datos de pobreza medidas por ingreso que van a seguir mostrando un escalón a baja. Los anticipos que hay de ya mediciones privadas, estamos cerca de la mitad de junio, muestran la chance de que o se mantenga o se incluso profundice la baja de la inflación en este contexto. El otro día escuché en una charla de financistas alguien que preguntaba, ¿puede llegar a las elecciones de octubre con 0, de inflación? Y bueno, son como preguntas que aparecen con las medidas que estamos contando hasta ahora. A ver, 8:28 minutos de la mañana, como muchas otras veces en la historia argentina, la inflación ha bajado. Como uno ha bajado y está bajando, y insisto, eso es un mérito de un plan económico porque armaron algo. Si vos me decías, qué sé yo, ponele, en el momento que cae Guzmán, asume Massa y pone un plan económico como el que puso en marcha Milei, y llegas un año y medio después, o sea, a las elecciones, con 1, algo de inflación, vos decís, ¿por qué no lo hicieron? Si después tenés tiempo para corregir, para ver, o no lo hicieron con una mirada propia, que es la gran pregunta sobre el peronismo. Digamos, hay es obvio porque lo hicieron por razones políticas, pues no se ponían de acuerdo, y porque para un sector del peronismo, que es lo que vos decías de los libros que estabas leyendo, el tema inflacionario se ataca de una manera que no es esta. La forma de atacarlo de aquella manera, bueno, evidentemente lo que hizo fue generar inflación. Esta manera de atacarlo, por lo menos coyunturalmente, ha bajado la inflación. ¿Qué significa eso respecto del futuro? Y puede significar que esta vez va a ser distinto, o al revés, puede significar que esta vez va a ser igual que otras veces que vimos inflación baja, la convertibilidad, bueno, ustedes saben, Martínez dio la convertibilidad, Macri, etcétera, etcétera, que termina como termina. Pero bueno, en cualquier caso, hoy estamos en el momento de éxito en términos inflacionarios del plan, y eso tiene un correlato político muy fuerte respecto del tema. A ver, el segundo tema de hoy, no digo segundo, el tercer tema, no digo por importancia porque todos son muy relevantes, es Cristina Kirchner al borde, a pocas horas de ser detenida. Hay un montón de cosas para contar respecto de esto. Quizá la que más interés me genere a mí es ver la movilización que están preparando para el día que ella se tenga que entregar, de qué dimensión es, o quiénes participan, quiénes no participan. Hay un montón de dimes y diretes respecto de esto. Ayer fue noticia que Roberto Navarro contó que Cristina está diciendo mi candidato para la tercera sección electoral es Máximo Kirchner, y mi candidato para ser candidato a presidente del 2027 es Máximo Kirchner. Es algo que dijo Navarro, digo, seguramente él tenga una fuente o no, pero en todo caso, déjeme decir que a esta altura es una especulación, qué sé yo, porque Cristina puede decir eso, como dijo Guado de Pedro, es mi candidato, y después lo negoció y fue Massa, y así sucesivamente, o dijo Randazzo es mi candidato y después lo negoció y fue Daniel Scioli. No quiere decir que eso sea un camino indiscutible,
Pero, claro, hay dos cosas que me aparecen en la cabeza respecto de esto. La primera es, Cristina estaba muy mal en las encuestas en el 2009 cuando pierde con De Narváez. Muy mal, era presidente de la Nación y todo indicaba que eso se terminaba. Claro, en el 2010 se hace, ya en mayo del 2010, el bicentenario y ella empieza a levantar y hay una explosión de consumo, empiezan a meterle nafta a la economía, una explosión de consumo que hace que ella empiece a volver a ser un poquito competitiva. ¿En qué momento se transforma en un personaje arrasador, Cristina? Cuando muere Néstor Kirchner. En el momento que muere Néstor Kirchner, la primera encuesta era 50-10, ya era una cosa que no había espacio para hacer ni política ni discutir nada, y eso se mantuvo. Ella vio el efecto de la viudez sobre la política, más allá, no estoy especulando sobre cómo lo sintió personalmente. Como mujer política dijo, che, acá de repente estoy arrasando, y por eso explica tal vez que un elemento de campaña muy fuerte fue el recuerdo de Néstor Kirchner y que se recordaba con un sencillo detalle: no se quitó el luto hasta que terminó las elecciones. Eso era mostrar, yo soy la viuda de Néstor Kirchner, voten a la viuda. Yo me acuerdo las imágenes, los afiches, eran ella casi santificada, no sé si se acuerdan, con el sol atrás que la iluminaba, tenía algo de estampita los afiches de Cristina en el 2011. Bueno, arrasó en el 2011. Esa historia, como murió, como nosotros vivimos una tragedia, la gente nos volvió a querer mucho, es una historia que anda dando vuelta en la cabeza del kirchnerismo. Ahora la detienen y vuelve a ser una ídola popular. Contra esa especulación, no digo que ni una ni otra sea correcta, pero tal vez haya una mezcla. Hay otra historia, que es que esa misma sensación se instaló en las horas posteriores al atentado contra la vida de Cristina. Y sin embargo, una semana después se veían las encuestas y no se veía a Cristina creciendo. O sea, un momento muy fuerte, la muerte de Néstor Kirchner, desató una corriente de simpatía popular muy potente, también acompañado por un boom del consumo, ¿no? En aquel momento. Y otro momento donde Cristina, la vicepresidenta, la intenta matar y sin embargo no genera ese cariño que se esperaba. ¿Qué pasará ahora? Y es una gran pregunta. También es verdad que cuando la intentan matar es un momento muy caótico del gobierno al que ella pertenecía. Entonces no se puede comparar una cosa con la otra. Lo que digo es que hay, en la larga historia del kirchnerismo, hay tragedias que se han producido o hechos que los ponen no en lugar de gobernantes, sino en lugar de sufrientes, o de víctimas de algo, o de gente que padece algo muy fuerte de procesar para la sociedad, y en algunos casos ha generado corriente de simpatía y en otros casos no generó nada en términos de simpatía popular. ¿Qué pasará ahora? Y no se sabe, qué sé yo. A mí uno tiende a decir que, o tiende a pensar que las opiniones sobre Cristina están muy cristalizadas hace mucho tiempo. Entonces hay ponele 40% como mucho, 30% como mínimo, que la quiere, y eso no va a cambiar. Es muchísimo para un dirigente después de tanto tiempo, pero tampoco te alcanza para ganar una elección. Y por otra parte, hay entre 50 y 60 que no la quiere nada, y muy sostenido en el tiempo, con lo cual no creo que cambie. Puede alguna gente decir, che, me da pena, o che, pero pensar en votarla les va a resultar a ella o a Máximo Kirchner o algo parecido a ellos, me parece que les va a resultar difícil. Claro, con 40% de votos, si enfrente no tenés nada, ganás una elección, y eso hace que todo dependa de Milei. En cualquier caso, hay análisis del tema que son interesantes. Quien lo piensa distinto a como lo veo yo, Jaime Durán Barba, uno de los consultores más renombrados, fue el tipo que llevó a Macri al poder, o que fue parte del equipo que estableció la estrategia que terminó con Macri presidente. Escuchá lo que dice Durán Barba. Me parece que esto le va a ayudar en la próxima elección y va a afectar a la alianza que se ve que hacen el PRO y Milei en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿vos crees que esto mejora las chances electorales del peronismo en estas elecciones de septiembre y de octubre en la Argentina? Sí, y sobre todo si manejan la cosa con revancha. Si le llevan a la cárcel, yo creo que le están atropellando, y eso va a darle muchísimos votos al peronismo. Una cosa es atropellar a un hombre, que siempre está mal atropellar, pero otra cosa atropellar a una mujer que es además anciana. Eso mueve sentimientos de la gente. Bueno, ahí está Durán Barba viendo otra cosa. Escuché un poquito más. Al desaparecer el comunismo, perdió sentido el anticomunismo. Claro. Al desaparecer Cristina, si usted
hizo su carrera o su claim en torno a combatir a Cristina, se queda sin el blanco. Ese es un problema para Milei. Por otro lado, Milei estaba entrampado, le acusaban mucho de haber hecho un acuerdo con Cristina, y para demostrar que no hubo tal acuerdo, creo que ha festejado con mucha alegría visible la disposición de la Corte Suprema de Justicia, pero ellos analizan bastante la política y creo que serán conscientes de que esto les hace daño y no es bueno para sus fines electorales. A ver, y otro momento de Durán Barba, escucha. Ese 50% yo creo que es la base peligrosa de un fenómeno que puede darse muy semejante al de Lula da Silva en Brasil. Lula unificó a todo el mundo contra Bolsonaro por la brutalidad de Bolsonaro, la comunicación salvaje de Bolsonaro, la misoginia de Bolsonaro, que le convirtieron a Lula en quien podía ganarle a Bolsonaro, tenga las ideas que tenga. ¿Imaginás a alguien con capacidad de ser ese Lula en la Argentina? No imagino a nadie. No va a poder ser ninguno de los líderes tradicionales y tampoco podía ser Cristina quien maneje eso. Son muy ideológicos, Grabois y Kicillof, están muy antiguos. No se trata de volver al pasado, se trata de hacer algo completamente nuevo. Bueno, ahí está, distintos pensamientos de gente que mira con mucho detalle y mucha pasión los procesos políticos, tratando de entender, especular qué podría pasar, y no puede pasar una especulación. Cada cual tiene sus historias, sus miradas, que es interesante verlo porque te ayuda a pensar el tema, pero no mucho más que eso. Mientras tanto, la furia y la provocación antikirchnerista, antiperonista sigue en los medios de comunicación. En este caso, el protagonista es Esteban Trebuch, que ayer le explicaba a Cristina cómo se usa una tobillera. Escuchá. Yo no soy tan preocupado por esto, señora Cristina. Me dijeron que es hipoalergénica, así que se puede quedar tranquila. No daña la piel. Se la tiene que colocar de esta manera, cerrándola, como se llama tobillera, para el tobillo. El agua no la daña. Las cremas tampoco, por lo que tengo entendido. Tiene que estar cerrada, señora. Siempre cerradita. No la puede abrir. Y esto en su mano. Es decir, Cristina va a ir con el teléfono celular, como vos llevas el teléfono, y esto. Una especialista me sugirió que la persona que va con la tobillera electrónica, esto es cómodo llevarlo en el bolsillo. Así que yo no sé, Cristina, usted llévelo donde quiera. A ver, ayer el programa de la tarde, perdón que lo mencione, Yami, pero Silvia Mercado contaba que probablemente no dejen a Cristina vivir en el departamento donde estaba viviendo otra cosa, porque no quieren que salga a la ventana a hacer actos. O a saludar a las multitudes o a la gente que lo vaya a visitar. ¿Eso está prohibido por el Código Penal? Qué sé yo, no sé cuáles son los límites. Habría que hablar con el especialista. Incluso yo pensaba el tema de, no sé, una cárcel. En una cárcel hay un patio en lugar, qué sé yo, al aire libre, no sé. Bueno, Yami Segovia, que oscila entre... ustedes la escuchan. Oscila, pero sobre todo está en la resistencia penalista de este momento. Ya me uní al grupo en Instagram de Resistencia. Sí, bueno, me escribe... Seguro decía esto. Escuchá, me escribe, la quiere empresa, eso en minúscula, y en mayúscula grande, sin un rayo de sol. Y sí. Escuchá, míralo. Sí, ese fue el mensaje. No lo O sea, militándola como nunca. Claro, cuando escucha que Navarro dice que Máximo va a ser el candidato de Cristina, ahí me bajo. Se sale del grupo. Yami Segovia salió del grupo de Resistencia. Sí. Ojo con creer que esto da como piedra libre o cheque en blanco para cualquier cosa, ¿no? Me parece que no. Máximo Kirchner habló ayer, está dando varias entrevistas, y nada, culpó a Milei y dijo: escúchame, vos dijiste teléfono jueces, no me vengas con que dejaste que la República juegue libremente. Escuchalo a Máximo Kirchner. ¿Pensás que esto le conviene a Milei, que lo buscó, que lo deseó, que una vez que sucedió trató de montarse como... Mire, yo lo escuché en Parque Lezama decir teléfono jueces. Sí. Listo. Después que salgan los votarios, otra cosa. Dijo teléfono jueces. Mañeto la quiere presa, porque es el berretín, es la mujer que le dijo, se le paró de mano y le dijo que no. El presidente va a un acto público y dice, teléfono señores jueces, que no se hagan distraídos. Bueno, esto es lo que está pasando. A mí me parece que ese tipo de cosas no se hacen. A ver, por otra parte,
Máximo Kirchner responde, van a llamar a votar en blanco, porque en el mundo kirchnerista aparece la historia de Perón en el exilio llamando a votar en blanco en 1963 contra la elección que gana Ilia, y entonces como Ilia gana con el 23% y el voto en blanco lo superó, decían que había ganado el peronismo, cosa que no hizo frente a Frondizi. Bueno, larga historia, pero en cualquier caso dice, si tomas en blanco y el voto en blanco, total todo el mundo vota en blanco ahora, ¿cómo contás cuánto de ellos y cuánto no? En cualquier caso, Máximo Kirchner habla sobre esta especulación. ¿Hasta dónde la fuerza política tiene que convalidar un sistema que a todas luces es una farsa? Máximo. En salvo general para la farsa actual. Habrá que debatir y discutirlo. Hay que debatir y discutir realmente qué es lo que se quiere hacer. Y hay posturas diferentes. Yo he hablado con varias personas y no hay síntesis, ¿no? Hay sectores que dicen hay que ir a elecciones por la representatividad, otros que dicen hay que demostrar con el voto en blanco, otros que dicen ni voto en blanco ni nada. Cristina fue muy clara en lo que dijo, vayan a votar aunque sea en blanco, pero vayan a votar. Bueno, es algo que hay que discutir. Bueno, ahí está Máximo Kirchner, y finalmente Máximo Kirchner habló sobre el modelo Milei y dijo esto. ¿Hasta dónde piensan que pueden seguir con este nivel de endeudamiento? Ayer 2.000 más, 3.000 más. En abril, entre abril y mayo, 4.000 millones sumados de retiro, compra de moneda extranjera por parte de argentinos y argentinas. ¿Vieron que siempre le dicen, bueno, esto es como su casa? Bueno, piensen si su casa podría sostener este ritmo de endeudamiento. Aparte, las familias argentinas están más endeudadas que nunca. Y empieza a haber ruido en la mora de las tarjetas de crédito, diferentes cosas. Y yo le digo a los argentinos que cuiden muy bien sus ahorros, que estén muy atentos, que duden de la información oficial que reciben, que busquen, que se informen correctamente, que cuiden el fruto de su trabajo todo lo que puedan, porque la experiencia en Argentina indica que no te van a avisar. Los medios no te van a avisar. Muy bien, 8:42 minutos de la mañana, cuando le pregunta Tonietti sobre, frente a esta farsa, qué hacer, él dice ensayo general para la farsa actual, que es una frase de Los Redondos, ¿no? Sí, deben ser vencidos. De una canción de Los Redondos. Bueno, 8:42, momento en que Yami Segovia, no sabemos si es la líder de Resistencia o la ex líder de Resistencia. Depende de qué momento del programa. La oscilante líder de la Resistencia peronista te cuenta la temperatura, te regala una canción y se